A principios de año hemos decidido hacer un seguimiento al proceso electoral de manera plural, democrática. Hemos tenido una primera intervención de Manuel Suárez, comentada por otro analista. Después Raúl Peñaranda nos ha dado una visión de los medios de comunicación, también comentada por otro importante analista. Y hoy vamos a tener el primer foro sobre los programas de gobierno. La Fundación ha decidido invitar a los tres partidos que tienen mayor porcentaje en las encuestas y por tanto vamos a tener un foro donde todos van a tener el mismo tiempo para poder exponer sus programas y decirles además de que nuestro objetivo como fundación es poder potenciar y elevar en esta campaña la discusión de los temas importantes. Estamos en una campaña donde poco se habla de las propuestas, poco se habla de temas que le interesan a la población y hay una gran discusión sobre temas que les interesa a los políticos, pero no así a la población. Y creemos que es muy importante que en esta campaña se pueda discutir los temas de fondo, no se queden en propuestas muy globales o muy generales, porque percibimos que la población tiene interés sobre cuál es el mapa que han elaborado los partidos para recorrer los próximos 5 años. Personalmente yo creo que hay una serie de interrogantes, de dilemas que va a enfrentar el próximo gobierno y que sería útil que nos digan cuál es la posición que tienen. Yo creo que el gobierno actual, cuando inició su gobierno el año 2006, habló mucho de que quería hacer crecer el Estado. Sin embargo, después de casi 14 años vemos de que lo que ha crecido es el gobierno. Y cuando crece el gobierno, eso lo hace en detrimento del Estado, entendiendo el Estado por el cumplimiento de las leyes, las instituciones. Entonces, no hay duda de que ese es uno de los temas fundamentales. ¿Van a querer hacer gobiernos fuertes con estados débiles o cómo van a hacer para potenciar el Estado? No hay duda que en materia económica todos ya sabemos de que para tener un crecimiento elevado, el más alto de la región, se tiene que tener un déficit fiscal elevado y una pérdida de reservas por los problemas en la balanza de pagos. Entonces, ¿cómo va a ajustarse ese tema? ¿Se va a mantener altos déficits? ¿Se va a mantener déficits fiscales en la balanza comercial? ¿O se va a reducir el crecimiento para hacer ese ajuste? Todos sabemos de que si no se hace algún ajuste y se mantiene el déficit fiscal elevado, con seguridad después va a venir una crisis mucho más complicada. Entonces es una de las preguntas que está rondando. También hay una tercera pregunta de cuánto vamos a apostar por el crecimiento versus el medio ambiente. No hay duda de que ahí hay también un dilema de que uno puede crecer más sin preocuparse del medio ambiente, pero hay una demanda en el país de preservar el medio ambiente. Otro tema fundamental en nuestro país es cuánto centralismo, cuánto se va a descentralizar en los próximos años. Actualmente el Estado central maneja un 80% de los recursos y las regiones manejan un 20% en cifras redondas. ¿Piensan mantener esa distribución? ¿Piensan avanzar para que esa distribución pueda ir cambiando en el tiempo? Entonces, yo creo que son temas fundamentales que nos interesa conocer.
Está claro de que, de acuerdo a muchos analistas, hemos avanzado en estos 14 años en inclusión, pero se ha dejado de lado el tema de las libertades, la democracia. ¿Cómo se va a hacer para mantener lo que se ha avanzado en inclusión, pero que haya una democracia más plena, se respete el voto, se respeten las libertades, la separación de poderes? Está claro también que sea quien sea el próximo gobierno, no va a ser un 21-060, no se necesita un cambio radical. El gran desafío va a ser cómo ir transformando el desarrollo del país a la vez que se va avanzando. Y está claro de que si no hay una transformación y no hay una salida del extractivismo, va a ser difícil avanzar. Entonces, ¿cómo transformar para avanzar y cómo avanzar en el modelo actual con ajustes para irlo transformando? Planteo algunas de las preocupaciones que se tiene y que creo que sería útil que podamos escuchar, no nos quedemos en generalidades. Decirles a todos ustedes que se ha hecho un sorteo para las intervenciones, todos van a tener el mismo tiempo, ya Fernando les va a comentar cuál es la forma de proceder y esperamos de que haya un respeto, haya tolerancia y podamos transcurrir estas próximas 2 horas de una manera democrática, respetuosa en este foro que se hace sobre los programas de gobierno. Muchas gracias. ¿Por qué Comunidad Ciudadana y Bolivia dicen? No voy a entrar en detalle porque estamos con 20 minutos, pero espero poder lograr transmitirles a ustedes los elementos conceptuales más importantes del programa, porque ya el detalle está, si ustedes quieren, redactado en los 13 pilares que indican cuáles son la ruta de las acciones más específicas a seguir. Y estos elementos centrales son la agenda del pueblo, que es la consolidación de la base material y cuáles son las 4 áreas prioritarias para el programa de gobierno. Próximo, por favor. Tenemos un nuevo país. Bolivia es hoy un país con una población predominantemente joven, pero joven particularmente en términos de una población que está en edad de trabajar. Eso implica un desate de nuevas energías, lo cual implica la necesidad de generar políticas de empleo e ingresos para esa población, nuevas demandas, la inclusión de las mujeres. Hemos avanzado bastante en inclusión política de las mujeres, hemos avanzado algo también en inclusión económica de las mujeres, pero nos estamos topando con el problema de que hay una serie de prácticas y de elementos culturales que están impidiendo que las mujeres puedan entrar mejor en el mercado laboral. Y este es un problema mundial. Se lo conoce como los problemas asociados a la economía del cuidado. Luego, como les había mencionado, tenemos un contexto internacional incierto, no es el mismo que el del que hemos disfrutado hasta aproximadamente 2014-2015, y tenemos que consolidar a Bolivia en el contexto regional. El gráfico que ustedes ven a la derecha es el gráfico indicativo de cuál es la transición poblacional que nosotros estamos experimentando en este momento. Las barras azules muestran la cantidad de población en edad de trabajar, las barras anaranjadas muestran la cantidad de población que no está en edad de trabajar. Entonces, este es un momento en el cual Bolivia puede aprovechar lo que se llama el bono demográfico, que quiere decir que vamos a tener durante varios lustros una población creciente en edad de trabajar y por lo tanto podríamos potencialmente incrementar nuestros niveles de producción y de riqueza. Próximo, por favor. Partimos de cuáles han sido las 3 fases del proceso de cambio que queremos que nos lleven a la siguiente fase del proceso de cambio. Las 3 fases han sido, primero, el reordenamiento de la sociedad, la política y la economía a partir del año 2006, a partir de la generación y de la promulgación de una nueva constitución política del Estado,
En segundo lugar, la consolidación del modelo económico y la redistribución del ingreso. Y en tercer lugar, la industrialización selectiva. Próximo. En el futuro nosotros queremos una Bolivia para todos. Esta próxima fase del proceso de cambio queremos que sea una fase en la cual nos concentremos mucho en el empleo, en generación de oportunidades económicas para la población y en la profundización de la inclusión social y económica. Estamos viniendo de un proceso en el cual hemos consolidado una economía mucho más fuerte y mucho más estable de la que hemos recibido. Esto en gran medida ha sido posible gracias a la nacionalización de nuestros recursos estratégicos que nos han permitido retener el excedente económico dentro del país, redistribuirlo hacia las políticas sociales y también hacer posible, gracias a ese excedente, dinamizar el resto de la economía. En segundo lugar, estamos en pleno proceso de cambio de la matriz energética. En este momento Bolivia está produciendo más energía de alternativa que la que habíamos visto antes. Estamos comenzando con los procesos de industrialización selectiva. Yo creo que el proceso que estamos empezando a transitar con la industrialización del litio no solamente es novedoso en términos de que estamos generando valor para un nuevo recurso económico del país, es novedoso en términos de que estamos generando valor y estamos desde el momento del diseño ya estamos proponiendo que esa mayor generación de valor agregado se genere en el país. Y en tercer lugar es novedoso porque estamos introduciendo modalidades de asociaciones público-privadas no se habían visto antes en el país y que están incorporando de una manera que espero que sea exitosa la participación del capital privado transnacional. Pero también somos conscientes de que el ritmo de consumo ha sido mayor al ritmo de la producción. Poner atención, por lo tanto, a los requerimientos de materias primas e insumos para la industria nacional va a ser uno de los focos y de los ejes en los cuales nos tenemos que preocupar y ocupar durante los próximos años. Próximo, por favor. Aquí podemos ver nosotros un par de gráficos que nos dan alguna idea de la magnitud de la fortaleza de la economía en estos últimos años. Pueden ver ustedes cómo ha crecido la renta petrolera, ha caído a partir del 16, 17 y 18 por las condiciones internacionales que todos nosotros conocemos. La demanda de la Argentina y de Brasil ha caído muchísimo porque, a diferencia de lo que ha sucedido en nuestro país, Brasil y Argentina han tenido por lo menos unos 2 años de caída neta de su Producto Interno Bruto. Se espera que la Argentina también vuelva a caer en su Producto Interno Bruto este año. Nos está afectando obviamente, pero estamos capeando el temporal yo creo que de buena manera. Próximo, por favor. Ustedes pueden ver también en estos gráficos cómo ha crecido el Producto Interno Bruto nominal y en el gráfico de la derecha cómo ha crecido el Producto Interno Bruto per cápita. Esto es importante porque asociados a la evolución de estos indicadores, nosotros hemos tenido una caída de los niveles de pobreza y una mejora en los niveles de la distribución de la riqueza también. Al mismo tiempo, yo creo que una de las claves del modelo económico boliviano que ha sido impulsado en estos últimos años ha sido administrar bien la bonanza. Nuestras tasas de inflación se han mantenido estables y han sido relativamente bajas a lo largo de todo el periodo. Por lo tanto, ha sido una administración responsable, ha habido prudencia macro y fiscal. Próximo, por favor. Y tenemos, como ya les había dicho antes, una sociedad más inclusiva. Hemos logrado disminuir la pobreza, hemos logrado mejorar la distribución del ingreso. Esto ha dado como resultado un ascenso social, niveles de ascenso social sumamente interesantes. Tenemos 3 millones más de habitantes, 3 millones más de bolivianos y bolivianas que forman parte hoy en día de las clases medias de nuestro país. Pero y este es son 2 de los temas en los cuales el programa de gobierno nuestro se enfoca. En primer lugar, tenemos que ver cómo podemos mejorar aún más la participación de las mujeres en el mundo del trabajo. En segundo lugar, tenemos que tener políticas mucho más agresivas para encarar la epidemia de violencia de género. Ahí abajo ustedes pueden ver cómo ha ido disminuyendo los niveles de pobreza
moderada y los niveles de pobreza extrema en los últimos años. ¿Cómo hemos iniciado? ¿Cuáles han sido las fases de nuestro proceso de cambio? En primer lugar, hemos consolidado el Estado plurinacional. A partir de la promulgación de una nueva constitución política del Estado, nosotros tenemos el reconocimiento de la economía plural, es decir, de todas las modalidades, de todas las formas de organización económica en pie de igualdad para el Estado. Tanto la forma de organización económica, privada, capitalista, empresarial, como la comunitaria, como la forma de producción económica de tipo estatal. En segundo lugar, se ha abierto ya el reconocimiento legal y además la práctica de las autonomías territoriales e indígenas. En tercer lugar, se ha incorporado en nuestro armazón legal la democracia intercultural para incluir todas aquellas modalidades democráticas que también son practicadas por nuestras comunidades y pueblos indígenas. Y finalmente nosotros tenemos una participación de los pueblos indígenas en todas las esferas de la vida social, política y económica del país, cosa que no ocurría antes. Nosotros tenemos hoy en día autoridades de origen indígena ya tomando decisiones, tenemos en el Parlamento también autoridades indígenas, los mismos actores de origen indígena popular están ya cada vez con una presencia más fuerte en la economía. Y todo esto es parte también de este conjunto de acciones de inclusión política, económica y social de los pueblos indígenas. Tenemos un nuevo contexto internacional. El nuevo contexto internacional va a ser crítico para cualquier tipo de acciones y de políticas públicas que vaya a enfrentar el gobierno en los próximos años. A raíz de la gran recesión del año 2008, que a mi juicio todavía no termina de superarse en los países industrializados, nos ha mostrado una serie de elementos de desequilibrios estructurales del capitalismo en sí. En primer lugar, no se ha resuelto el tema de la deuda de los países avanzados. Digan lo que digan de Bolivia, nosotros estamos hoy en día en un mundo en el cual los países europeos tienen una deuda de más del 100% de su PIB, los Estados Unidos tienen una deuda de más del 100% de su PIB, Japón, si no me equivoco, tiene una deuda que está cercana al 200% de su PIB. No se ha resuelto este desequilibrio estructural. En segundo lugar, hay un desequilibrio estructural a nivel mundial también debido a la hiperconcentración del ingreso. Las familias ricas en estos últimos 20 años se han hecho muchísimo más ricas, las familias pobres se han hecho mucho más pobres, las familias de clase media han visto estancarse sus ingresos y muchas de ellas se han visto ya cayendo en niveles de pobreza. Y paralelamente nosotros tenemos una situación de hiperfinanciarización de la economía. De la misma manera en la cual los países desarrollados hoy en día tienen niveles de deuda que son superiores en 100% a su Producto Interno Bruto, también tenemos que en el mundo, en este momento, los derivados financieros y los activos de deuda son muchísimo mayores a la producción real. Se dice que por cada dólar que circula en la economía real de producción de bienes y servicios reales, están circulando hasta $5 en la economía financiera. Entonces, este es otro de los desequilibrios que no se ha resuelto. No se ha resuelto luego de la gran recesión del 2008. Los Estados Unidos hoy en día están en un riesgo enorme de entrar en recesión para este mismo año, y eso es consecuencia de todos estos desequilibrios que se han ido arrastrando durante décadas. Si a eso le sumamos los desequilibrios medioambientales que se están generando a nivel regional y mundial, la contabilidad sería todavía más pesimista. Estamos enfrentando también un contexto de desaceleración del comercio, guerras comerciales, tensiones geopolíticas, acuerdos que se habían hecho con potencias nucleares como Irán. Bueno, todavía no es una potencia nuclear, pero está en camino de ser una potencia nuclear. Se desestructuró el acuerdo nuclear con Irán,
Al mismo tiempo, los Estados Unidos ha iniciado una guerra comercial contra la China. La China ha respondido. La consecuencia más inmediata de esta guerra comercial es que en el mundo el comercio mundial va a ir decayendo y esto va a afectar a las economías de todos los países. Latinoamérica tiene perspectivas muy sombrías para el futuro y Bolivia de todos modos está capeando el temporal y mantiene la estabilidad a pesar de todo, justamente porque nosotros hemos tenido políticas económicas, políticas fiscales y políticas monetarias que han mantenido la prudencia macro y nos permiten mantener un nivel mínimo de estabilidad que lamentablemente nuestros vecinos no lo tienen hoy en día. Mantener este ritmo de crecimiento, mantener los ritmos de disminución de la pobreza, de incremento de los niveles de equidad y de equilibrio del ingreso, va a ser mucho más difícil en el futuro debido a este contexto internacional. Ustedes ven ahí varias líneas que no parecen decir nada, pero voy a empezar con la línea roja. La línea roja es la línea en la cual el Fondo Monetario Internacional estaba prediciendo cómo iban a ir las economías de América Latina en abril de 2018. La línea azul es cómo ellos estaban prediciendo que iba a estar Latinoamérica en octubre del 17. 5 minutos. Ya, vamos a terminar. Luego ven ustedes la línea verde, cómo el FMI estaba proyectando el crecimiento de la economía latinoamericana para el octubre del 18 y la línea morada es cómo proyectaron para abril del 19. Si ustedes pueden ver, entre el 18 y el 19, las proyecciones han sido cada vez más pesimistas, justamente debido a este contexto que les acabo de mencionar. Próximo, por favor. Y a pesar de eso, ustedes vean por favor las barras anaranjadas. Estas son proyecciones que no son del gobierno, estas son proyecciones del Fondo Monetario Internacional. A pesar de eso, Bolivia va a estar creciendo bastante por encima del promedio latinoamericano y va a estar creciendo bastante por encima de Brasil y de la Argentina. Como tengo 5 minutos, voy a tratar de apurarme en las próximas diapositivas. Próximo, por favor. Yo creo que condensa los elementos que nosotros queremos resaltar. Consolidar la base económica y resaltar nuestras 4 áreas prioritarias. Consolidar lo avanzado en la base económica significa no solamente mantener el control estatal de las industrias estratégicas, sino también avanzar en litio, avanzar en el cambio de nuestra matriz energética, también significa incursionar en nuevos rubros económicos que en este momento son cada vez más importantes, como son el turismo, la economía naranja, la economía de la informática. Tener un programa de sustitución de importaciones. En este momento nosotros estamos ya empezando a sustituir algo de hidrocarburos gracias al etanol. Estamos abriendo la vía para sustituir importaciones vía biocombustibles y vamos a generar que Bolivia sea un lugar importante en la logística sudamericana gracias al hub de Viru y de las hidrovías. Inclusión y bienestar para todos. Necesitamos pensar mucho más en el empleo para los jóvenes, desarrollo integral de las ciudades y todo esto con una creciente articulación con los actores privados. Esto ya lo hemos empezado a hacer en los últimos años. En los próximos años va a ser una práctica regular para las políticas públicas, sobre todo aquellas que están orientadas al empleo y a la producción. Empleo y oportunidades económicas. Se están generando nuevos oficios, queremos insertar a los jóvenes en la economía digital, hay que apoyar a la actividad empresarial, dar impulso a la economía naranja. Necesitamos nuevas modalidades de regulación laboral que permitan combinar estudio y trabajo. En este momento no las tenemos, así que hay que empezar a discutirlas y hay que empezar a aplicarlas. Como ya les había dicho, el rol del sector privado es importante y tiene que ser cada vez más importante en el futuro, en esta asociación virtuosa entre Estado y sector privado. Necesitamos políticas de equidad de género en el mundo del trabajo, desburocratizar toda la ruta para generar nuevos emprendimientos. Próximo, por favor. Más justicia y seguridad, menos corrupción y burocracia. Estamos conscientes de que el problema de la corrupción, el problema de la reforma policial ya no pueden esperar. Se deben modernizar los sistemas de adquisiciones para minimizar las oportunidades de corrupción. Vamos a luchar contra la violencia de género
y esperamos tener una Bolivia con cola cero al final de los próximos 5 años de gobierno. Y finalmente, perdón, aquí debería venir el tema ambiental. Ahí vamos a trabajar en políticas de mitigación y adaptación. En segundo lugar, tenemos que tener, bueno, el tema ambiental, yo he seleccionado algunos temas aquí que son problemas ambientales, pero problemas ambientales asociados al crecimiento de las ciudades. Hay muchos problemas ambientales también en el área rural, pero hemos empezado a tener una serie de problemas asociados al crecimiento de las ciudades. Por lo tanto, tenemos que ver el tema de provisión de agua, hay que cuidar la recarga de agua, hay que preservar agua y tenemos que tener plantas de tratamiento de agua en todas las ciudades. En este momento no lo tenemos. Y tenemos que tener también programas importantes y agresivos de gestión de residuos sólidos. Se me ha acabado el tiempo. Hay una serie de rubros que se pueden devolver, que son los costos recuperables, pero no son necesariamente el dinero por exploración. Y más bien nosotros lo que estamos haciendo es tratar de tener más flujo de inversiones por exploración. ¿Por qué no se modificó el programa de gobierno? Bueno, se ha modificado. Probablemente la persona que hizo la pregunta esta no leyó bien y no vio cuáles son las diferencias entre el anterior programa de gobierno y el actual programa de gobierno. El poder sobre la justicia, eso creo que no es una pregunta, ¿no? Creo que es una opinión y yo creo que tenemos el derecho democrático a disentir de esa opinión. Nosotros creemos que no es de la manera en la que está planteada esta opinión. ¿Hay injerencia del gobierno sobre la justicia? Esa era la siguiente pregunta. Me permito disentir de nuevo sobre eso. Mitigar el impacto económico en la declinación de los campos de gas. Este es un tema sumamente importante. Yo creo que es una de las claves de las que nosotros tenemos que ocuparnos y ya lo estamos haciendo. O sea, se están haciendo todos los esfuerzos por atraer cada vez más capitales para invertir en mayor exploración, para que esa mayor exploración nos dé mayores reservas y esas mayores reservas puedan permitirnos en el futuro mantener nuestra oferta de gas, tanto para la exportación como para el mercado interno, que ha crecido muchísimo. Además de eso, como ya les había mencionado, o sea, no podemos estar esperando vivir del gas durante todas las próximas décadas, entonces vamos a tener que empezar a cambiar y diversificar nuestra matriz de exportaciones, cambiar y diversificar también nuestra matriz energética, y eso está bien señalado en el programa de gobierno. Y de hecho, bueno, ya hemos empezado con ambos cambios, ¿no? Tanto las inversiones que hemos tenido en electricidad nos han generado hoy en día un superávit que vamos a poder exportar a la Argentina. Por otro lado, ya les había mencionado que tenemos ya por lo menos un 5 o 6% de capacidad energética, de la oferta energética en este momento, es generada a través de fuentes no convencionales. El tema del narcotráfico está bastante bien planteado también en el programa de gobierno. Yo creo que las acciones que están planteadas ahí, que son las acciones convencionales de interdicción, de control de los cocales ilegales, etcétera, han dado resultados hasta ahora y tenemos que mantenerlas también en el futuro. En el tema de impuestos es un tema delicado, yo creo que no solamente para nosotros, yo creo que es un tema delicado para cualquier partido, ver qué es lo que se tiene que hacer en ese tema. Hay una serie de elementos que hay que mantener y hay algunos otros elementos que hay que modificar también. En el programa de gobierno está planteado que en algún momento hay que empezar a ver cómo se puede aliviar un poco la carga impositiva, sobre todo para las empresas que están naciendo. Bueno, ¿por qué insisten en decir que era nacionalización cuando era solamente una migración de contratos? Esta es otra de las opiniones con las cuales me voy a permitir disentir. Yo creo que fue una nacionalización, si quieren llamarla de otra manera está bien para ustedes. El control estatal excesivo perjudica a la inversión extranjera. Eso es cierto y ahí estamos de acuerdo y justamente por eso es que estamos empezando a partir de los últimos 1 o 2 años a generar nuevas modalidades de articulación entre el Estado y el capital privado a través de las asociaciones público-privadas
y ya tenemos una de ellas que ya está operando, que está con la explotación del litio en el Salar de Uyuni, y vamos a tener otra cuando ya empecemos a operar el hub de Viru. Si la economía es estable, ¿por qué tenemos una deuda interna y externa tan alta? Nuestra deuda no es tan alta, estamos con estándares bastante aceptables incluso para el Fondo Monetario Internacional, y estamos con estándares bastante bajos en relación a todos nuestros vecinos. O sea, sí, es necesario tener algún nivel de endeudamiento para crecer. Yo creo que ese nivel de endeudamiento que nosotros tenemos en este momento y el que está proyectado para los próximos años va a ser todavía prudente, o sea que no estamos en niveles demasiado altos. Cuando antes de la década del 2000, Bolivia estaba con niveles de endeudamiento externo muy superiores al 50%, y si ya se le aumenta el endeudamiento externo, probablemente podríamos llegar al 70%. En este momento no recuerdo la cifra exacta, pero hoy en día nosotros estamos con niveles de endeudamiento externo inferiores al 30%, o sea que todavía estamos con un margen incluso para endeudarnos en caso de ser necesario. La reforma judicial obviamente tiene que tomar en cuenta a todos los actores, ¿no? O sea, tiene que tomar en cuenta a la sociedad civil, a los operadores de justicia, a los profesionales en justicia. Tenemos que ver, yo creo que a pesar de que se han hecho varios esfuerzos, varios encuentros, todavía no estamos encontrando cuáles son las causas estructurales, y vamos a tener que ir modificando cada uno de los elementos. Vamos a tener que ir modificando el entorno legal, vamos a tener que ir modificando incluso la formación de los operadores de justicia, y hay que tener todas las opciones abiertas en el futuro para ver cómo se va a recomponer y cómo se va a reorganizar el sistema judicial en nuestro país. ¿Cumplirán el plan de gobierno? Obviamente que sí. O sea, la idea de tener un plan de gobierno es que está haciendo explícita cuál es la orientación del partido que lo propone, está haciendo explícita su visión de futuro para Bolivia, y está haciendo explícita la manera en la que hemos recogido nosotros a través de decenas de talleres y con miles de participantes qué es lo que quiere la sociedad boliviana para el futuro. Coca, seguirán ampliando las zonas ilegales por votos. En este momento, hoy día se ha presentado el último informe de las Naciones Unidas sobre el tema de las superficies de coca, y Bolivia es uno de los países que menor superficie de coca tiene en este momento. Hemos tenido una erradicación neta que ha sido más alta que todos los demás países. Bueno, si ustedes desean, pueden leer los datos, el informe está ahí, es público, pero esa ha sido la realidad. ¿Cuáles son las propuestas para los jóvenes? Hay varios ámbitos en los cuales nosotros tenemos que ocuparnos para los jóvenes. Uno de ellos ha sido el que hemos iniciado ya hace relativamente poco tiempo, que ha sido el plan de empleo juvenil. Este plan de empleo juvenil articula los esfuerzos públicos con los esfuerzos privados para insertar a jóvenes que están empezando con su primer empleo. Hay que profundizar ese mecanismo, pero también, como les había mencionado, tenemos que empezar a ver qué es lo que se puede hacer para equilibrar el tiempo de trabajo y el tiempo de estudio, porque muchos jóvenes desean trabajar y estudiar al mismo tiempo. Hay empresas que desean contratar a jóvenes por tiempo parcial y todavía la normativa no les está permitiendo. Vamos a tener que encarar también seguramente algunas reformas normativas para que nos permitan hacer eso. Luego tenemos que ver cómo los jóvenes se insertan en la economía digital. Nosotros tenemos aquí en Bolivia, a pesar de que no es demasiado visible, una cantidad enorme de jóvenes que están ya en niveles competitivos a nivel internacional en términos de programación, y se están insertando en las cadenas globales de software, y hay que continuar apoyándolos. Probablemente por el hecho de que no han sido muy visibles, no lo hemos hecho en el pasado. Ahora, en el futuro, yo creo que esa es una de las vetas y de los rubros en los cuales más énfasis tenemos que hacer. ¿Cómo vamos a tener empleo para los jóvenes si no hay fábricas? Bueno, hay fábricas, en realidad.
Y de hecho están muchas de las empresas nacionales que están contratando a los jóvenes del Plan de Empleo Juvenil están operando en el país. Sobre el tema del aborto, el programa de gobierno no ha mencionado nada del tema. Yo creo que es un tema sumamente áspero para la sociedad, así que hay que decidirlo con mecanismos mucho más participativos y hay que discutirlo mucho más. Tienes 3 minutos todavía. Ya. Silencio, por favor. Había una pregunta acerca del subdesarrollo de Bolivia. ¿Por qué no hemos salido del subdesarrollo en 13 años? Yo creo que es una situación de subdesarrollo, de postergación y de incluso subyugación a nivel internacional que ha sido más que centenaria. No se puede resolver en 13 años. Y yo creo que en 13 años hemos logrado bastante en temas de inclusión, de crecimiento del PIB per cápita y de prosperidad en general. Más bien lo que nosotros tenemos que hacer en los próximos años es preservar esos logros en adelante y tratar de no retroceder. Pero no esperen ustedes que ya haya sido el MAS, ya haya sido cualquier otro partido, nos hubiera llevado a una situación, ningún otro partido nos hubiera llevado a la situación en la que estamos ahora con un PIB per cápita de más de $3,000. Y yo creo Silencio, que ningún partido nos hubiera llevado a un PIB per cápita de 5,000, ni de 6,000, ni de 7,000, porque no tenían ni las condiciones ni las políticas que nosotros hemos implantado en los últimos años. Y no esperen que incluso el MAS con esteroides nos hubiera llevado a una situación mucho mejor, porque las condiciones estructurales no dan para que la Bolivia del 2019 tenga un PIB per cápita de $10,000. Yo creo que hemos maximizado nuestras posibilidades ahí. El tema del crecimiento urbano que está liderizado por especuladores, nosotros estamos conscientes de esa realidad y por eso es que estamos diseñando una política de ciudades, una política urbana que va a encarar estos temas de una manera transversal también. Hay que incluir la participación de todos los actores, los municipios tienen que estar cada vez más fuertes, las políticas estatales también tienen que estar cada vez más fuertes y el mercado de tierras tiene que estar mejor regulado y eso está planteado también en la política de ciudades. Equidad para las mujeres, igualdad entre los géneros, esa es una de las premisas que nosotros estamos proponiendo para los próximos años con políticas mucho más específicas. Creo que hemos logrado niveles de inclusión política y social de las mujeres muy interesantes en los últimos años y de aquí en adelante lo que nosotros tenemos que hacer es generar instrumentos de política mucho más precisos para que el ingreso de las mujeres al mercado laboral sea cada vez mejor. Tengamos mujeres cada vez en mejores condiciones en el mercado laboral en términos de su participación cuantitativa y cualitativa también, porque se necesita equilibrar todo lo que es el mundo del cuidado, de las labores domésticas. Hay que ir liberándolas a las mujeres de las labores domésticas para que se puedan capacitar y para que puedan entrar en el mercado laboral en mejores condiciones. Y también, bueno, sería de que los candidatos a la presidencia, también como hoy estamos 3 representantes de los principales partidos que están pugnando en las elecciones, es un gran deseo de nuestra organización en particular, de que también los candidatos a la presidencia puedan tener un espacio similar a este para exponer y debatir sus ideas. En el tema del programa de gobierno de Bolivia Dice No, hemos trabajado nosotros en un programa de gobierno que tiene básicamente 3 partes. Una primera parte que está dividida en 7 desafíos que nos hemos planteado como alianza, una segunda parte que hace énfasis en los 20 compromisos más urgentes que creemos que se tienen que aplicar para reencaminar la situación en la cual se encuentra hoy en día nuestro país. Y la última parte es las 3 grandes políticas que planteamos justamente para desarrollar esos 20 compromisos que también planteamos en esta propuesta. Tanto los desafíos como los compromisos y las 3 políticas abarcan las 3 grandes áreas que tenemos que trabajar.
Lo primero referido a lo que es la institucionalidad democrática del país, lo segundo todos los aspectos sociales y finalmente el tema económico. Por el tema del tiempo voy a enfocarme en esta oportunidad solamente en los 20 compromisos urgentes que estamos planteando en nuestro programa de gobierno y le pido disculpas de manera anticipada si es que tal vez corro mucho con estos 20 compromisos porque, como decía, por el tema del tiempo quisiera poder por lo menos puntualizar los 20 temas que estamos planteando y bueno, tal vez ya en las preguntas podemos desarrollar y profundizar un poco más. Nuestro primer compromiso que nos estamos planteando como Bolivia dice no es acabar con la corrupción y la impunidad. Sabemos que en estos años el gobierno nacional ha básicamente institucionalizado la corrupción. Es algo que ya es innegable, han sido muchos los casos de corrupción y escándalos de corrupción que se han dado durante todo este tiempo. Y ahí nosotros planteamos un paquete de leyes que van a venir a hacer una lucha contra la corrupción. La primera de estas leyes es la ley de acceso a la información. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en el día en el país es la carencia de información. No tenemos la información pública a mano como ciudadanos. Y ahí, por ejemplo, hay una tendencia a nivel mundial que se conoce como gobierno abierto. El gobierno abierto es justamente que los diferentes niveles de gobierno, las instituciones públicas, pongan a disposición de la ciudadanía toda información pública, porque no tiene por qué haber esa información, o por qué tendría que ser esa información reservada a la ciudadanía. Decía, un gran problema que tenemos hoy en día es que no se tiene acceso a la información y la poca información también que hay no es tan confiable. La segunda ley que estamos planteando para acabar con la corrupción es la ley de contrataciones estatales. Quienes trabajan en la administración pública seguramente conocen que las contrataciones estatales se rigen en un decreto que ha sido reformado muchas veces y que ese decreto básicamente es lo que permite que se hagan esas contrataciones directas que promueven y también son un mecanismo para que se dé los casos de corrupción. Con una ley que se puede regular el tema de las contrataciones, daría una mayor seguridad y certeza jurídica para regular las contrataciones estatales, obviamente también como un mecanismo de transparencia. Finalmente, en este punto planteamos también una ley de colaboración efectiva, que es básicamente algo similar a lo que hay en Brasil. Ustedes conocen el caso de Odebrecht, que fue un caso muy sonado, y justamente el impacto que tuvo este caso y tantas personas involucradas que fueron descubriendo poco a poco fue gracias a esta ley que básicamente aquellas personas que denunciaban los casos de corrupción y ayudaban a investigar los casos de corrupción, se les reducía la sanción por estar involucrado en estos casos. El segundo punto que planteamos como una propuesta urgente es el tema de la seguridad ciudadana. Y hay dos problemas fundamentales cuando hablamos de seguridad ciudadana. Ya ustedes, algunos del público, se adelantaron con uno de ellos y es el tema del narcotráfico. Sabemos que hoy en día el narcotráfico también básicamente ha golpeado el país. Hay una permisividad por parte del gobierno nacional a que esta actividad ilícita permanezca en el país y por lo tanto hay que encaminar la lucha contra el narcotráfico y establecer políticas verdaderamente serias para erradicar este mal que nos hace a todo el país. El tema de la policía también es fundamental para hablar de mejorar la seguridad ciudadana. Ahí nosotros, una de nuestras propuestas que tenemos con el tema de la policía, además obviamente de fortalecerla, mejorarla y darle los mecanismos para que cumplan con sus tareas, es descentralizar la policía. La policía lamentablemente es una de las instituciones que más se maneja desde el nivel central. Es necesario que la policía pueda también descentralizarse para que la seguridad ciudadana también se descentralice hacia los gobiernos subnacionales y pueda mejorarse el servicio de seguridad ciudadana para el beneficio de la población. El tercer punto, también que está referido a la institucionalidad democrática, es la reforma de la justicia. Nosotros el año 2016 ya planteamos un programa integral para la reforma de todo el sistema de administración de justicia. Y en esta propuesta de la reforma es evidente y es obvio que uno de los puntos centrales, más allá de devolverle la independencia al órgano judicial,
porque sabemos que hoy en día la justicia no es independiente, pero eso pasa por el mecanismo de selección que se da de las altas autoridades judiciales. Sabemos que el tema de las elecciones, la elección de los magistrados por voto popular, no ha venido a solucionar esto, sino más bien ha venido a empeorarlo. Y nosotros lo que proponemos aquí es algo fundamental, que se conforme una comisión técnica de alto nivel con representaciones de los colegios profesionales, colegios de abogados, universidades, etcétera, que ellos puedan hacer un trabajo de preselección técnica en base a la meritocracia, para que se elijan a los mejores profesionales y que la Asamblea Legislativa, independientemente de quienes estén ahí, respeten el trabajo que haga esta comisión técnica y solamente se aboquen por un tema constitucional a ratificar el trabajo, y así la ciudadanía va a tener la certeza que esas personas que han sido preseleccionadas han sido bajo criterios técnicos y no bajo criterios políticos como se da hoy en día. El cuarto tema, algo que es muy importante para nosotros, es el tema de la federalización de la autonomía. Ya el presidente de la Fundación nos adelantaba un poco sobre este tema, que es uno de los temas principales de debate que tenemos en el país en cuanto a la descentralización, en cuanto a la profundización de la autonomía. Y cuando hablamos de federalizar la autonomía, algo que es oportuno aclarar, que no estamos planteando pasar a un modelo federal, sino que hoy en día con este modelo autonómico que ya está reconocido en la Constitución, podemos plantear principios que son propios del federalismo, como por ejemplo el federalismo fiscal, porque una de las cosas que si hoy en día se ha truncado en el desarrollo de la autonomía es en la cuestión económica y financiera, y por eso es importante y se ha venido impulsando sobre todo desde el departamento de Santa Cruz, de donde vengo, el tema del pacto fiscal, porque el pacto fiscal es justamente para equilibrar esa distribución de los recursos económicos que también ya nos mencionaban, para que los niveles subnacionales puedan tener también un mayor manejo y acceso a los recursos públicos de todos los bolivianos. ¿Por qué? Porque también los gobiernos departamentales y gobiernos municipales tienen que brindar servicio y tienen que cumplir con competencia para la población. Entonces, si no tienen los recursos económicos, no van a poder cumplir con estas labores. Y por eso, uno de los puntos principales es trabajar por el pacto fiscal. Erradicar la pobreza extrema también está planteado como uno de nuestros compromisos urgentes. Y ahí, bueno, yo he escuchado también algunas similitudes con otros programas de gobierno. Nosotros estamos incorporando algo que es importante. Establecer un índice de pobreza multidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente un mecanismo de análisis para ver si la pobreza se reduce es establecer los niveles de ingreso. Y eso a veces no te da un dato certero, porque se pueden tener ingresos buenos, pero si no tenés acceso a los servicios de calidad, de nada sirve los ingresos que tengas. Entonces, cuando hablamos de reducir la pobreza, no solamente tenemos que pensar en el tema de los ingresos, sino trabajar para que toda la población tenga acceso a servicios básicos de calidad. En el tema educativo, ahí también es importante hacer una reforma. Sabemos que en los últimos años se ha hecho mucho énfasis en el tema ideológico, en el sistema educativo, algo que obviamente sería lo principal que se tiene que terminar. Y también tenemos que trabajar por modernizar el sistema educativo y que nuestro sistema educativo también tenga una tendencia más a las nuevas tecnologías, que nuestros estudiantes puedan también, por ejemplo, tener un dominio del inglés, más allá del idioma originario que también se está enseñando en nuestras escuelas. Hasta el propio presidente ya ha reconocido de manera pública la importancia que es que los estudiantes, que los jóvenes, los niños comiencen ya a conocer y manejar el inglés, porque al final es el idioma mundial, ¿no?, con el que nos relacionamos a nivel internacional. Y es importante también ahí aprovechar muchas ramas de la tecnología para modernizar la educación, que todas las escuelas tengan acceso a Internet y que también las personas que ya salen del colegio, de las escuelas, puedan tener también ya algunas capacidades en el área informática que también ya les permita luego la escuela entrar al mercado laboral en estas áreas importantes.
El tema de la salud también es uno de nuestros principales desafíos. Sabemos que es un problema muy importante que tenemos en el país, que en 13 años no se ha resuelto, que más bien estamos en una situación cada vez más delicada. Y ahí básicamente tenemos dentro de las propuestas dos cosas fundamentales. La primera, elevar el presupuesto que se invierte en salud. Tiene que invertirse mínimamente el 10% del presupuesto al sector de la salud. Y lo segundo es descentralizar la salud. Si bien el manejo de los hospitales se ha pasado a los gobiernos tanto departamental y municipal, pero ahí también vemos el tema económico. Hay un problema económico, porque fíjense ustedes, cuando se hace el traspaso de los hospitales a las gobernaciones, no se le hace ninguna asignación de recursos económicos, simplemente se le pasa la responsabilidad y con ese presupuesto que tenían antes de manejar los hospitales tienen que ahora más o menos hacer malabares para ajustar su presupuesto y comenzar a asumir la responsabilidad de los hospitales. En el caso de Santa Cruz, que es el caso que conozco mejor, se lo ha hecho con el presupuesto que se maneja. Obviamente hay muchas cosas por mejorar, pero se ha renovado equipos médicos, se ha hecho muchas cosas y bueno, hoy en día estamos con el tema de la implementación del SUS, que es algo que el gobierno en este último año, en el año electoral, en su último año de gestión, se ha puesto para implementar. Y ahí desde Santa Cruz por lo menos se ha logrado algunas diferencias en comparación de otros departamentos y bueno, estamos ya encaminando a la implementación de este convenio que se ha suscrito, pero creemos que es importante ahí cambiar la visión que se está planteando del gobierno nacional, porque al inicio, por ejemplo, de estos convenios que se han planteado y que algunas gobernaciones de otros departamentos lo han aceptado, básicamente se ha recentralizado el manejo de la salud. Entonces, más bien se tiene que cambiar la visión y que se tiene que descentralizar aún más el manejo de la salud para el beneficio de, obviamente, las personas que acceden al sistema de salud. Otro punto importante es el tema de la vivienda social y el acceso a servicios básicos. En el tema de la vivienda social creemos de que se tiene que hacer más énfasis en las madres solteras, en los jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad. Aquellos grupos vulnerables tienen que tener mayores facilidades para tener acceso a lo que son las viviendas. Y el tema de los servicios básicos, lo que tenemos que apuntar es que en el tema, por ejemplo, de luz, agua, alcantarillado, podamos llegar a una cobertura del 100% en las áreas urbanas y trabajar también, por ejemplo, con energías alternativas para que en las áreas rurales también puedan tener acceso a estos servicios básicos que básicamente ya son derechos humanos reconocidos en la Constitución y a nivel internacional. El tema de los jóvenes es un punto fundamental. Planteamos una agenda de los jóvenes. Sabemos que en Bolivia la juventud ocupa un gran nivel de la población. Y ahí, por ejemplo, las cosas que planteamos es establecer becas de especialización y posgrado, de que los jóvenes puedan tener acceso a la educación. Eric, sí. 5 minutos. Uy, 5 y voy por la mitad. Bueno, voy a tratar de ir un poco más rápido. Reitero las disculpas si es que estoy pasando muy rápido los temas, podemos ampliarlos luego. En el tema de los jóvenes, concretamente el tema de becas de capacitación, tanto dentro y fuera del país, que puedan acceder a cursos de posgrado, darle fondos, capitales, semillas y de riesgo para que puedan hacer nuevos emprendimientos. El tema de los startups, que es algo también que a nivel mundial se está dando mucho, que son estas iniciativas apoyadas en la tecnología y que son iniciativas que tienen un bajo costo pero un gran potencial de crecimiento. El tema de las mujeres también es importante, ya se ha mencionado, se han establecido muchas leyes que le han dado mayor participación política a las mujeres, pero se ha descuidado el tema económico. Nosotros por eso planteamos que se tiene que trabajar para que las mujeres tengan una autonomía personal, que no es otra cosa que las mujeres tengan una independencia económica, porque a veces también ya esa dependencia económica que pueden tener las mujeres con respecto a su pareja u otra persona es también un factor que genera la violencia contra las mujeres. Por eso, reitero, tenemos que plantear o trabajar para que las mujeres puedan tener esa independencia económica. En el tema de los adultos mayores, bueno, justamente el día de ayer tuvimos un debate sobre este tema y ahí algo que los propios jubilados ya han planteado es su desconfianza con el tema de la gestora pública.
La gestora pública viene a sustituir a lo que hoy en día hacen las AFP. Y el gobierno planteó este tema de la gestora pública, que es una entidad netamente estatal, para que la reemplace, y tenía que haber funcionado el 2016. Ya han pasado muchos años y hasta ahora no funciona. Se han gastado muchos recursos en sueldos, salarios, en compras que han hecho, y básicamente esta entidad no ha funcionado, y eso ha generado una incertidumbre que afecta mucho al tema de las pensiones. El tema de los pueblos indígenas también lo planteamos dentro de nuestros compromisos, que básicamente en el tema de los pueblos indígenas sabemos que ellos han tenido muchas conquistas en los últimos años, establecidas en la Constitución sobre todo, pero que en lo práctico, en la realidad material, no se han cumplido. Entonces aquí básicamente el compromiso tiene que ser que esos derechos, esas conquistas que han logrado los pueblos indígenas, como la consulta previa, por ejemplo, tienen que respetarse y tienen que cumplirse. Las personas con discapacidad, hay que trabajar para incluir a las personas con discapacidad en el tema laboral, también promover otros temas recreativos como el tema del deporte amateur, para que las personas con discapacidad también puedan generar otro tipo de actividades más allá del tema laboral. Acciones a favor de los migrantes, también nosotros hemos tenido un contacto muy importante con los bolivianos que están fuera del país, que son una cantidad importante, y ellos básicamente han hecho algunas propuestas, como el establecimiento de Casas Bolivia, que son centros culturales que se tienen que establecer en algunas ciudades para que los bolivianos puedan acudir a estas casas, seguir compartiendo nuestra cultura y que no pierdan esa conexión con nuestro país. Un plan de retorno también para los migrantes que desean volver a Bolivia, hay que también facilitar para que ellos puedan regresar a nuestro país. En el tema económico, planteamos trabajar para que existan empresas competitivas. Ahí obviamente tenemos que ayudar para que nuestras empresas puedan mejorar el trabajo que realizan y puedan básicamente mejorar la calidad de los productos también que se realizan, para que estos productos puedan tener calidad de exportación. Reducción de impuestos, alguien también ya preguntaba sobre el tema de impuestos. Nosotros planteamos como uno de los compromisos, lo que tenemos que trabajar, que se tiene que establecer un sistema tributario con menores impuestos, que se tenga también una facilidad de la población para realizar la tributación. Obviamente se tiene que acabar con ese terrorismo fiscal que se ha implantado en los últimos años, con grandes multas que vienen a perseguir a los contribuyentes, y tenemos que más bien ampliar el universo de los contribuyentes para mejorar el rendimiento de la tributación. Planteamos trabajar con las pequeñas y medianas empresas, también a través de capital de riesgo y también a través de la asistencia técnica a estas pequeñas y medianas empresas, y sobre todo también para que estas empresas puedan competir en el mercado internacional, que no solamente se aboquen al mercado interno, sino que también, como decíamos antes, estas empresas puedan tener la posibilidad de ir a competir con el mercado externo. Es uno de los temas que más se ha venido debatiendo, incluso cuando hemos construido el tema del programa de gobierno. Hemos recibido muchas propuestas por el tema de los jubilados, y obviamente una de sus preocupaciones es el tema de mejorar la rentabilidad con la cual se realiza la jubilación. Y es obviamente algo en lo que se tiene que trabajar, pero también hay otra preocupación que se tiene, es que se garantice el pago de la jubilación. Porque hoy en día también existe el riesgo, y es algo también que los mismos jubilados lo han visto, que se ponga en riesgo el pago de esta renta. Y eso obviamente no es algo que afectaría a los actuales jubilados, sino al final todos los bolivianos algún día vamos a acceder. Y otra de las preocupaciones que, como mencionaba en mi intervención, que los mismos jubilados ya lo han manifestado, es la desconfianza con el tema de la gestora pública. La gestora pública en todo este tiempo no ha funcionado, creo, si no me equivoco, se ha pospuesto su funcionamiento hasta el 2021, y veremos si dentro de ese plazo al final funciona o no funciona, o básicamente tenemos que mirar a otro modelo para poder garantizar que la renta de los jubilados se sigan pagando. Y obviamente, más allá de quién vaya a administrar esta renta, se tiene que trabajar por mejorar la rentabilidad de la renta de los jubilados. El tema del feminicidio es algo que preocupa bastante. A lo que va del año, tengo entendido, según los datos que hemos visto,
ya van más de 80 casos contra las mujeres y es algo que nos preocupa bastante. Y hay algo principal que nosotros planteamos, reitero, es el tema de la autonomía personal de las mujeres, que las mujeres puedan lograr la independencia económica. Es importante también trabajar para que las mujeres, así como se ha dado mucho avance en el tema de su participación social, su participación política, hacer énfasis en el tema económico, que las mujeres puedan tener otras capacidades, puedan tener acceso al empleo, puedan tener acceso también a diferentes formas de capacitación técnica para que puedan trabajar y desarrollarse por sí mismas sin depender de nadie más y así lograr esa autonomía personal para las mujeres. El tema del contexto internacional, el tema de la convulsión, evidentemente yo creo que eso es algo muy importante y lo planteamos, está dentro de nuestros desafíos, dentro de los 7 desafíos que hemos planteado en nuestro programa de gobierno, porque tenemos que lograr esa estabilidad que requiere el país. Nos venden mucho la idea de que sin este gobierno el país va a volver a convulsionar, que va a haber enfrentamientos y obviamente uno de los grandes retos que se tiene es trabajar para que los ajustes económicos que se tengan que hacer no tengan ese impacto que todo el mundo a veces se genera la idea de que pueda suceder. Entonces es uno de los desafíos que nos tenemos planteado de hacer ese cambio garantizando la estabilidad en el país y evitar cualquier tipo de convulsión o conflicto social que al final a veces también puede ser simplemente una idea que no vaya a suceder. Las prioridades, los ejes que tenemos, decía yo que básicamente lo que hemos hecho con nuestro programa de gobierno es abarcar nuestras propuestas en las 3 áreas que se tienen que desarrollar como país para reencaminar la situación en la que se encuentran. Y estos 3 ejes obviamente es el tema de la institucionalidad democrática. Gran parte de nuestra propuesta están referidas a fortalecer las instituciones del país, a recuperar el tema de la democracia y ahí hemos planteado muchas cosas que ya he señalado. El segundo es el tema social, tenemos que seguir avanzando para que la ciudadanía tenga una mejor calidad de vida en todos los aspectos sociales, también trabajar para establecer políticas para los grupos vulnerables que también los hemos diferenciado dentro de nuestros compromisos y ya he mencionado algunas cosas. Y el tema económico obviamente que es importante para el desarrollo de todo el país. La salud, como expliqué, tenemos un punto específico con el tema de la salud. Una medida que creemos que es urgente es elevar el presupuesto de la salud. Tenemos que invertir mayores recursos en este tema porque es un tema muy importante y es una gran deuda que tenemos como Estado, como país, con la población, con la sociedad. Es necesario mejorar el sistema de salud y eso necesitamos el compromiso, obviamente, de todos los niveles de gobierno, pero tiene que haber una mayor inversión en salud, que se deje de despilfarrar los recursos económicos, que se deje de gastar los recursos en cosas innecesarias y más bien esos recursos sean aprovechados para este sector que es tan importante. Hidrocarburos y minería. Nosotros lo planteamos también que se tiene que prácticamente rescatar el tema de estos sectores porque hoy en día consideramos de que no está siendo bien manejado. El tema de los hidrocarburos pasa por hacer un buen trabajo en el tema de la exploración para encontrar nuevas reservas, nuevos pozos, que vemos que hay una política irresponsable en ese tema de la exploración. Nos venden que hay una idea de un mar de gas y al final ese mar de gas hasta ahorita tiene resultados. Y tenemos que rescatar también la industria minera, ¿no? Y ahí algo que es importante en el tema de la minería, por ejemplo, es el tema del litio, que sabemos que es un recurso muy importante que tenemos que trabajarlo, pero sobre todo pensar también en su industrialización y no solamente en su explotación. Y ahí algo aprovecho también para mencionar en el tema de la economía, algo que muchos han planteado desde el sector económico es que se tiene que acabar con esa visión extractivista que se tiene, que por muchos años se ha venido manteniendo en el país, de solamente explotar el tema de los recursos naturales y el tema de la materia prima. Pero es evidente de que esto no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, pero también, lamentablemente, en 13 años, 14 años y con las ventajas económicas que se tuvieron, no se ha podido diversificar la economía como tendría que haberse hecho. Y hoy en día, básicamente, lo que tenemos que hacer es aprovechar ya de manera responsable
estos recursos naturales que tenemos, pero ya para no solamente manejarlo de buena manera, sino para que de verdad sirvan para diversificar la economía y industrializar el país. En el tema de la energía alternativa, bueno, ahí hay diferentes mecanismos que tenemos, la energía solar, la energía eólica, son algunas de las fuentes alternativas que se están trabajando. En el caso de Santa Cruz, por ejemplo, ya se está trabajando mucho con el tema de energía solar para llegar a cubrir el departamento. Vamos a llegar al 100% de energía en este departamento y obviamente lo que queremos es replicar lo que se ha hecho en Santa Cruz para todo el país. El tema del rol de las Fuerzas Armadas yo creo que es un punto muy importante. Y ahí debo reconocer que no hemos planteado algo en nuestro programa de gobierno, algo específico, pero creo que es un gran debate que como sociedad tenemos que plantearnos, porque lamentablemente en los últimos años se la ha subordinado también las Fuerzas Armadas a cuestiones políticas. Nosotros hemos hecho un análisis sobre todo enfocado al tema de la policía, pero creemos que ese análisis que hemos hecho para la policía también aplica al rol que tiene que cumplir las Fuerzas Armadas y uno de los puntos principales es la despolitización de estas instituciones y en el caso específico de las Fuerzas Armadas sí creo que tiene que haber un gran debate nacional sobre los nuevos roles que deben cumplir. Los jóvenes desempleados. Comparto mucho lo que mencionó, seguramente fue también un joven que se encuentra en la sala, de que no solamente tenemos que pensar en que los jóvenes tengan acceso al empleo, que tengan acceso a fuentes laborales, sino que también los jóvenes puedan emprender. Y nosotros sí planteamos ahí en nuestra agenda para los jóvenes poder ayudar a las iniciativas que tengan estos jóvenes, con el tema de capital semillas, capital de riesgo que vayan a apoyar estas iniciativas y también establecer estos laboratorios de startups, que reitero es algo bastante novedoso, es una tendencia a nivel mundial y estas iniciativas, vuelvo a explicar, se basan justamente en iniciativas creativas que tienen sobre todo los jóvenes apoyados en las nuevas tecnologías y que son ideas que tienen ese potencial de crecimiento, de convertirse en unas grandes empresas. Para poner ejemplos claros, a nivel mundial, el mejor ejemplo es el tema de Facebook, que empezó con un grupo de jóvenes ahí con una computadora, una aplicación, y hoy en día es un gran negocio a nivel mundial que todos lo conocemos. También, por ejemplo, aquí en nuestro país, para ir a ejemplos más tangibles, hay por ejemplo ese tema de los servicios de delivery, de comida. Hay una empresa, por ejemplo, que se llama Pedidos Ya, que también fue una empresa de jóvenes que empezaron con este servicio de entrega de comida y hoy es una gran empresa a nivel nacional y también es un ejemplo de cómo una iniciativa que pueden tener los jóvenes puede convertirse en una gran empresa, obviamente con mayores y mejores resultados económicos. El tema de la modificación de la Constitución Política del Estado, ahí la verdad yo creo que es necesario dividir el debate. Yo tengo una maestría en Derecho Constitucional y se puede debatir mucho sobre ese tema de, no diría modificaciones, pero para los términos que han utilizado el Tribunal Constitucional, de inaplicar la Constitución. Pero entrar a ese debate es más bien desviar lo importante, porque nos estaríamos concentrando en un debate jurídico. Y aquí, que creo que es lo que va la pregunta, lo principal es el respeto a un referendo, que eso ya no es un debate jurídico, estamos hablando ya de un debate político, democrático, más allá de que si un tribunal puede aplicar o no puede inaplicar la Constitución, lo que no puede hacer es desconocer el resultado de un referendo. Eso es lo que no puede hacer ningún tribunal, ni constitucional, ni ningún otro. Entonces creo que es importante dividir ahí el debate. Empresas productivas, hemos mencionado, ¿no?, de que vamos a trabajar para mejorar las empresas, también a través de capitales semilla, a través de capacitaciones técnicas, a través de fondos también para aquellas empresas que decidan invertir en nuevas tecnologías. Algo principal y que si ustedes luego tienen la oportunidad de leer nuestro programa de gobierno, un eje principal que nosotros hacemos mucho énfasis en el tema económico es en el tema de la exportación.
Creemos que es algo que se tiene que fortalecer bastante y eso para mejorar la economía y obviamente también para mejorar el rendimiento de todas nuestras empresas. El proceso de fiscalización, bueno, creo que eso no lo anoté bien, no recuerdo muy bien qué era el proceso de fiscalización, tal vez si después podemos volver a esa pregunta. Efectivamente, está dentro de nuestra propuesta del programa de gobierno devolver la autonomía a la Contraloría General del Estado. Todos sabemos y no es desconocido de que se ha subordinado la Contraloría General del Estado a tal extremo que por muchos años un diputado del Movimiento al Socialismo fue básicamente la cabeza de esta institución, algo que creo que es inaudito, y una de nuestras propuestas que está contemplada de manera expresa es devolver la autonomía a esta entidad para que cumpla verdaderamente sus funciones. El tema de eliminar la ley de 1008, yo creo que no, que se debe mantener la ley 1008 y más bien si es necesario reformarla o modernizarla, se la tendrá que hacer, pero ahí tenemos que ir en coherencia a lo que nosotros planteamos, no más allá de la 1008, más allá que pueda venir otra ley a sustituirla. Lo que tenemos que tener es una política real de lucha frontal contra el narcotráfico para poder combatirlo de manera efectiva. Las empresas públicas planteamos hacer un análisis de estas empresas para ver obviamente si son empresas rentables o no son rentables. Y obviamente si no son rentables, estas empresas públicas tienen que cerrarse. No podemos mantener empresas públicas deficitarias. Las empresas públicas estratégicas tienen que mantenerse, pero tiene que cambiarse la manera en que se las está manejando, se las maneja de manera política, no hay un nivel ni un criterio técnico de especialización en estas empresas estratégicas y obviamente eso tiene que cambiar. El tema de la economía liberal, bueno, podemos decir que nuestra propuesta es la que más se acerca a una economía liberal. Ustedes van a poder analizar las tres propuestas justamente que se están presentando hoy en día. El tema de la unidad, bueno, creo que eso no es algo que atañe mucho al tema de los programas de gobierno, pero igual quiero permitirme responder, creo que estoy dentro de mi tiempo. Y en el tema de la unidad nosotros hemos sido claros y lo hemos expresado de manera pública como organización política. Nosotros, antes de constituir Alianza Bolivia Dice No, mi partido, el Movimiento Demócrata Social, conversó con todos los líderes de la oposición, incluyendo el señor Mesa y todos los demás líderes, y planteamos la unidad. Fíjense ustedes un dato importante. Los últimos en presentar nuestro candidato a la presidencia fue Bolivia Dice No. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos hasta lo imposible por un proyecto de unidad. Lamentablemente, los otros líderes fueron los que pusieron barreras y pusieron sus condiciones para que no se concrete el tema de la unidad. Nosotros lo podemos decir de manera abierta que nosotros trabajamos para que haya, y hoy en día como Alianza Bolivia Dice No tenemos más de 50 alianzas que se han suscrito con diferentes plataformas y otro tipo de organizaciones políticas y sociales. Bueno, disculpen a los demás por no responder, pero no aprobó esta ley pese a que estaba entre una de sus propuestas. Cuando estaba en la época de la República, creándose la República, este hombre que era políglota y abogado y muchas cosas, viajó por el Caribe y asesoró en la formación de una república en el Caribe, de nombre raro, no me acuerdo. Pero ahí enseñó que las repúblicas, las democracias tienen que construirse sobre la base de las libertades, que la libertad es la clave para una sociedad abierta, cosa que hasta ahora el gobierno del MAS no quiere entender. ¡Qué maravilla! No aplausos porque está prohibido, por favor. Mi primera lámina es esa, azul. Eso, ¿qué país nos deja el MAS? Nos dicen cada día el PIB que es a 4%. Mentira. Hay que comparar, como les han enseñado en colegio, mandarinas con mandarinas, conejos con conejos. Bolivia es un país de ingresos medios, entonces hay que comparar con países medios. Los países medios crecen a 5,5%, o sea que Bolivia no está a la cabeza sino a la cola. Si siempre escoges otros que corren menos que tú, siempre vas a ganar, pero cuando te comparas con los que tienes que compararte, descubres que tu 4% es
muy pobre, muy pálido frente al 5,5. El modelo sociocomunitario, productivo, integral, étnico, no existe. No existe, no ha existido jamás. Es una construcción mental. Lo único que ha existido es un momento increíble de alza de precios de materias primas y un gobierno populista que ha tenido la suerte de llegar en ese momento, empatar con eso y hacer un gran gasto público, distribuir dinero, regalar dinero, malgastar dinero, pero no nos puede mostrar resultados profundos, consistentes, que van a cambiar la dirección de esta sociedad. El país, silencio por favor. ¿Qué país nos deja? Nos están dejando en los siguientes puestos internacionales. Un ratito todavía, seguimos en la azul. Todavía en las malas noticias. Ocupamos el puesto 104 en el índice global de innovación, el 117 en el índice de competitividad, el 119 en el Estado de Derecho, el 123 en el de la corrupción. O sea, estamos a 123 puestos del primero, ¿no es cierto? El 124 en justicia civil y el 125 en justicia penal. Y además nos van a entregar una institucionalidad deshecha, cooptada, prebendalizada, hecha jirones. Eso es lo que nos están dejando. Por eso necesitamos soluciones. Pase, por favor. Nuestro programa está estructurado de una manera muy simple. Justicia, como se puede ver, a su derecha, desarrollo sostenible. A la izquierda, desarrollo inteligente. Al otro lado, equidad. Y todo eso asentado sobre una política económica realista y un comercio exterior moderno y apropiado. Siguiente. He querido ponerles imagen del órgano electoral plurinacional, que es el que mejor muestra qué poca institucionalidad nos está dejando el MAS. Vamos a restablecer la primacía de la Constitución y las leyes. Vamos a nombrar a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional y del órgano electoral plurinacional, del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría del Estado, de la Contraloría General del Estado y del Tribunal Supremo de Justicia, mediante los procedimientos constitucionales, no a dedo, no entre amigos, y eso lo vamos a hacer la primera semana de gobierno. Siguiente. Esta es una vitrina de vidrio con una computadora. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Gobierno abierto, transparente. Todos los actos administrativos y financieros del gobierno deben ser transparentes. ¿Cuánta plata entra a este ministerio? ¿Cuánta a este programa? ¿Cuánto se ha gastado? ¿Quién ha ordenado? ¿Quién ha autorizado? ¿Cuánto es la caja chica? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? Tiene que ser accesible a cualquier ciudadano en cualquier lugar del país. Cosa que no se puede ahora. Después de meses yo hasta ahora no consigo que me entreguen el diseño de ingeniería de San Buenaventura. Vamos a mejorar la gestión pública. Vamos a instalar un servicio civil, es decir, una burocracia neutral y estable y seleccionada por méritos y sujeta a evaluaciones y controles. Vamos a mejorar el gasto y la inversión. Vamos a adoptar estándares internacionales para el gasto público y para la inversión pública. De otro modo no se puede. Vamos a suprimir las invitaciones directas para las contrataciones estatales y vamos a poner licitaciones competitivas y eficientes. Nuestros criterios van a ser el costo-efectividad y el valor por dinero, y todavía podemos innovar más. Siguiente. Ustedes quieren saber cuál va a ser nuestra política económica. Podemos resumir en 2 palabras: prudencia y retorno a la economía real. Ya es hora de que el país se ponga a trabajar y a producir y deje de pensar, de adivinar en cuánto va a estar el precio del gas el próximo año, como se ha estado fundando en estos 3 años pasados. Vamos a asegurar la estabilidad macroeconómica, una tasa de inflación baja, vamos a mantener el tipo de cambio, vamos a devolver la independencia al Banco Central, que es extremadamente importante en una coyuntura tan difícil como la que se avecina. Vamos a prohibir el crédito fiscal, es decir, esta malísima costumbre por la cual el Banco Central le presta dinero a una empresa del Estado a solo llamada telefónica del presidente. Lo vamos a cortar. Vamos a eliminar el despilfarro. Vamos a dar seguridad jurídica a las inversiones privadas. Vamos a reducir el déficit fiscal porque es muy peligroso y tiene grandes efectos inflacionarios y
puede afectar el equilibrio interno. Vamos a reducir la deuda externa y vamos a fijar criterios mucho más duros para su contratación, para que no sea cuestión de entusiasmo, decir, ¡ay, vamos a prestarnos porque tenemos un nuevo proyecto! Le vamos a dar agilidad al sistema impositivo. Vamos a despolitizar la información estadística para que por fin el INE nos dé información confiable y no como nos entrega ahora solamente información que le conviene al gobierno. Vamos a entrar al mundo de las finanzas verdes, vamos a aprovechar los mercados de carbono, el debt swap y todas estas cosas. Vamos a coordinar la inversión y el gasto con las gobernaciones y alcaldías. Siguiente, por favor. Esos señores son el Tribunal Supremo de Justicia. Preside un órgano del Estado incapaz de dar justicia, de resolver los problemas concretos de la gente. Mi propiedad, mi auto, mi departamento, mi herencia, el juicio de la muerte de mi tío. En primer lugar, le vamos a dar independencia al Poder Judicial de los otros poderes, particularmente del Ejecutivo. Y la clave para eso es darle financiamiento. ¿De dónde vamos a sacar la plata? La vamos a sacar de la propaganda, de la seguridad del Estado y de los programas especiales que en este momento están asentados en la presidencia. Eso es suficiente para elevar las remuneraciones en el Poder Judicial, darles nueva infraestructura, equipamiento, facilitar sus operaciones. Vamos a reemplazar los palacios de justicia por centros ciudadanos de justicia en las capitales del municipio. Ahí vamos a poner jueces, fiscales, diligencieros y todo el personal que se necesita para que se administre justicia en las capitales de municipio sin necesidad de ir a las capitales de departamento. Vamos a digitalizar todo el sistema judicial y vamos a formar, guste o no, una comisión de la verdad que va a investigar la violación de los derechos humanos, las detenciones ilegales y los ajusticiamientos del periodo 2006-2019. Lo vamos a hacer. Siguiente, por favor. Vamos a luchar contra la corrupción. Y he querido poner esa imagen porque no nos anima un deseo de venganza, pero la gente que se ha ensuciado las manos con el dinero público tiene que pararse ante un tribunal y ante un juez, se le tiene que administrar justicia y tiene que sufrir la pena que les caiga. Guste o no guste, lo vamos a hacer. Siguiente. Ese señor recibió el alto honor de ser comandante general de la policía boliviana, pero en lugar de proteger a los ciudadanos como era su obligación, decidió montar su propia empresa de narcotráfico. Y le iba muy bien, le iba divinamente. No lo hubiéramos sabido si un operativo conjunto de la policía chilena y la DEA norteamericana no lo atrapaban en Chile. Había sido un exportador próspero. Esto no puede ser. Los últimos 8 comandantes de la policía boliviana han salido por líos con la ley de distinta naturaleza. Entonces vamos a reformar la policía. Cómo se recluta, cómo se forma, cuáles son sus servicios, cómo se los evalúa, etcétera, etcétera. Y una cosa muy importante, tenemos que decidir cómo los ciudadanos vamos a controlar a la policía. No es que ella nos controla a nosotros, nosotros vamos a controlar a la policía. Siguiente. Perdón. El medio ambiente es medular en nuestra propuesta. En primer lugar, bien clarito, Comunidad Ciudadana levanta la bandera de defensa de los bosques. Vamos a parar la deforestación y los incendios. No aplausos. Por favor, al final, por favor. Los incendios se producen no porque se venden fósforos en la esquina. Se producen porque los actores tienen incentivos legales y financieros que los compelen a incendiar y a deforestar. Vamos a desmontar esos incentivos legales y financieros uno por uno para asegurar la conservación de los bosques. Vamos a obligar a que cada ministerio, cada sector, establezca sistemas de gestión ambiental para controlar sus propios impactos ambientales. Vamos a establecer un sistema único de información ambiental en cada departamento, en cada municipio, pero que sea comparable entre todo el país para que podamos comparar el municipio de Padilla con el de Azurduy y ese con el de Icla.
pero también para que podamos comparar Tarija con Pando y Bolivia con Argentina, con Suiza, con Nigeria, con lo que sea. Eso es perfectamente posible. La ciencia ambiental está en esas alturas. Vamos a educar a todos. Todos vamos a recibir educación ambiental, pero no un spot por la televisión. Vamos a tener que asistir a cursos para entender qué debemos hacer y qué podemos hacer en nuestros hogares para contribuir a mejorar el medio ambiente. Vamos a poner impuestos a los productos que contaminan más. Eso es muy importante, se llama impuesto a la contaminación agregada. Y vamos a empezar por el plástico, especialmente por el plástico que se usa una sola vez. Y así vamos a ir pasando a la pintura con plomo, a los papeles con revestimiento metálico, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esa manera vamos a desalentar el uso de productos contaminantes. Nos vamos a aliar con los alcaldes y les vamos a proponer un pacto irresistible para que traten el agua que pasa por sus ciudades de manera que el agua entre limpia y salga limpia. Queremos ciudades con ríos limpios, eso es perfectamente posible, ya se ha hecho en otras ciudades, aquí también lo podemos hacer. En todas partes vamos a instalar un programa de 3R, reduzca, reuse, recicle, y por supuesto la gente va a tener que aprender a clasificar la basura en sus casas y no nos basta con tener un relleno nuevo, hay que establecer toda una industria de procesamiento de los desechos físicos. Siguiente, por favor. Vamos a hacer una nueva industria. No la vamos a hacer la primera semana ni el primer año, pero vamos a sentar las bases para una industria donde los desechos de unas cosas sean los insumos de otras cosas, donde se use menos energía, menos material contaminante, haya más eficiencia en el uso de los materiales, donde se haga acuerdos para la productividad y para el empleo de jóvenes. Vamos a invertir la lógica de la capacitación. Ya no va a ser, yo quiero hacer tal cosa, va a ser al revés. En esta fábrica, ¿qué necesitan? Necesitamos un joyero que sepa hacer tal cuestión. Muy bien, entonces lo capacitamos y lo mandamos ahí. Capacitamos para un empleo seguro. Eso va a ser un esfuerzo de planeación muy grande. Vamos a facilitar los emprendimientos. En este momento, si quieres hacer una empresa nueva, tienes 76 días. 76 días para hacer una pequeña empresa. Nos hemos propuesto rebajar ese plazo a 3. En 3 días se debe poder instalar una empresa. Vamos a crear unos parques ecoindustriales donde se comparta información sobre el manejo de medio ambiente en empresas y emprendimientos. Vamos a dar ayuda al pequeño y al nuevo exportador. Esto es muy importante. Yo soy productor de semilla de quinoa, quise exportar mi quinoa, pero solamente tenía 1 tonelada. El trámite para exportar 1 tonelada de quinoa es el mismo que para exportar 1000 toneladas de quinoa. Entonces es imposible, uno queda vencido, es una cuesta demasiado empinada. Vamos a montar un sistema para que los pequeños exportadores puedan juntar sus cantidades, que haya un intermediario que les ayude a superar los temas del seguro y los estándares y todas esas cosas, y de esa manera miles de pequeños productores, sobre todo artesanos y pequeñas empresas, van a poder exportar y van a poder tener dinero en sus bolsillos, y el dinero se va a quedar en sus bolsillos y no en el del gobierno. Gonzalo, 5 minutos. Muy bien, gracias. En el siguiente, por favor. En el sector agropecuario queremos exportar con más valor. En este momento estamos exportando casi producto primario, ¿no es cierto? Hay que darle valor a nuestras exportaciones. Vamos a dar un impulso decidido, pero realmente decidido, a la agricultura ecológica de base campesina. Bolivia tiene un gran potencial porque mucha agricultura en Bolivia es agricultura natural y solamente nos falta certificarla para que sea agricultura orgánica y nos dé alimentos inocuos, que son los que necesitamos, porque en este momento estamos consumiendo cada vez más alimentos contaminados. Vamos a ayudar a los campesinos a que se asocien en cadenas y a que aprendan a exportar, y nos vamos a asegurar de que los campesinos, los productores primarios, capturen una parte importante del precio de exportación. Vamos a concentrar los servicios, no como ahora, riego aquí, semillas allá, fertilizante al otro lado. Vamos a concentrar todo, incluso asistencia técnica y servicios de mercado. Siguiente. Vamos a reactivar el sector forestal que este gobierno ha destruido y que ha puesto de rodillas.
exportábamos 400 millones de dólares al año y un poco más. En este momento solamente llegamos a 70 y la inmensa mayoría es simplemente de castaña. Es decir, que abrimos la castaña, la ponemos en bolsas y la exportamos. Esto quiere decir que, 1, vamos a reponer el manejo del bosque. 2, vamos a reponer la certificación del manejo del bosque. Vamos a hacer que la industria forestal agregue valor a sus productos. Vamos a poner en marcha un plan de reforestación, pero como Dios manda, no como el que hay ahora, que es grandísimo, irrealizable y carísimo. Vamos a lograr que Bolivia sea otra vez un país líder en la certificación del manejo forestal. ¿Cuánto queda? 4 minutos. ¿Cuánto? 4 minutos. 4 minutos. Bueno, vamos a hablar de dos cosas. Sí, vamos a hablar de hidrocarburos y bueno, ok. Estamos con las manos atados en el tema de hidrocarburos, porque el MAS ha aprobado una constitución tan estatista, y eso se ha traducido en la ley de hidrocarburos, y eso en lo otro, y eso en lo otro, y eso en lo otro, que ahora el problema principal es que no podemos conseguir empresas que quieran explorar en busca de hidrocarburos porque los términos de los contratos no les convienen. El gobierno insiste en contratar a las empresas como prestadores de servicios. Ven, cábamelo, si encuentras gas me avisas, toma, aquí te devuelvo y prácticamente todo es mío. Esos son los términos actuales. No, este negocio no funciona así. Se necesita tener acceso a capitales de gran cuantía y una gran tecnología para poder hacer una búsqueda ordenada de hidrocarburos. Entonces, mientras estemos en esta situación, ¿qué podemos hacer para fomentar la exploración? Si no podemos, mucho depende de en qué condiciones vamos a llegar al gobierno. Si llegamos con una gran mayoría en la Asamblea Legislativa, vamos a poder cambiar la ley de hidrocarburos hacia una cosa más razonable y posiblemente vamos a poder virar hacia un IDH progresivo, que los campos grandes paguen un IDH alto, los campos chicos paguen un IDH más pequeño. Pero si no podemos hacer eso y hay que mantener el régimen fiscal, entonces vamos a mejorar los incentivos. Quizá podamos eliminar esa parte grande que se llama yacimientos como renta, que no es por producto, simplemente se le da eso porque es dueño de lo que está en el subsuelo y eso se pueda ofrecer a las empresas para atraerlas. No es tan fácil decir, vamos a sustituir los hidrocarburos por paneles solares, porque tienen usos distintos. El combustible es muy difícil, que va en un bus, es muy difícil, no lo puedes sustituir con un panel solar. El panel solar sirve para, digamos, la energía en las casas, en los edificios, cosas de ese tipo. Entonces, no hay una sustitutabilidad perfecta, pero vamos a empujar eso decididamente. Además, esa decisión nos va a ayudar a reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero por combustibles que son fuertes responsables. Ahora muy bien, ya. Yo para las preguntas preferiría quedarme acá. A ver, obviamente no voy a poder responder todo. A las personas a las que no les voy a responder, les ruego que por favor tengan la gentileza de entrar a la página de Comunidad Ciudadana o a la página del Tribunal Supremo Electoral. Ahí está nuestro programa y están ahí las respuestas a la mayoría de sus preguntas. Pido disculpas, realmente 15 minutos es poco tiempo. Habrán notado que soy un poco ciego, entonces supongo que cuando me quito los lentes ustedes siguen ahí. Bueno, supongo, ¿no? Bueno, vamos al grano. ¿Que hay que reducir el Estado? Sí, definitivamente. Definitivamente. El Estado y el gobierno adopten el nombre que quieran, esa cosa que nos cobra impuestos, que controla las fronteras, ¿no? Que se lleva tanto dinero de nuestra economía. ¿Saben ustedes que del dinero total que tiene el gobierno, más del 70% sale de los ciudadanos, de lo que pagan el IVA, el complementario del IVA, el esto, el otro, aquello, más allá? En Bolivia y en otros lugares, los gobiernos tienen que aprender a hacer más cosas con menos dinero.
Eso es eficiencia. Y nuestro gobierno no va a ser la excepción. Sabemos que vamos a tener menos dinero, pero vamos a ser más eficientes. Yo ya dije lo del tipo de cambio, no voy a repetir. El tema de la seguridad social es muy importante. A ver, la primera cuestión es la siguiente. El criterio número 1 debería ser que los ciudadanos deberían tener el derecho de escoger dónde van a poner su plata, si en una AFP privada o en la gestora del gobierno. Pero en este momento todas las aguas están yendo hacia la gestora del gobierno y ese es un peligro muy grande, porque como se le está acabando la liquidez al gobierno, todo el dinero de los ahorristas es pues un chocolate para el que quiere seguir gastando plata. Quisiéramos encontrar la manera de que muchos más ciudadanos puedan jubilarse, pero es muy difícil si no hay un aporte. Entonces existen algunos modelos elaborados por mi colega Carlos Calle está aquí, que cree que se podría lograr con un pequeño aporte del individuo y un pequeño aporte del ciudadano y se podría lograr un mínimo digno que equipare a una jubilación, pero no es eso exactamente. ¿Cómo vamos a crear empleo de calidad? ¿Saben cuál es la gran fórmula para crear empleo de calidad? Es dejar que las inversiones privadas entren a la economía. En Bolivia, cada año entran a la fuerza de trabajo 175.000 jóvenes, más o menos. Digamos que se casan, ¿ya? Entonces forman aproximadamente 80.000 familias. Digamos que uno mantiene al otro. Necesitaríamos 80.000 puestos de trabajo nuevos cada año. Pero el gobierno difícilmente produce más de 6.000 y la mayoría van a sus militantes. Por eso es que hay informalidad. ¿Quién no tiene una sobrina o un sobrino que hace queques, que bordaditos y todo este tipo de solceras con las cuales logran llegar a fin de mes, pero que no es un ingreso, con eso nunca se van a pagar un departamento o una casa? Entonces, la manera de crear empleos es permitir que la empresa privada, tanto la nacional como la extranjera, invierta en construcción, en turismo, en gastronomía, en esto, en el otro, aquello y más allá, y entonces la economía empieza a generar empleos. Ese efecto no se puede lograr en 2 semanas, se necesita en años de estabilidad, pero como nos lo muestran claramente los casos de Uruguay, de Chile, de Costa Rica y de Panamá, es perfectamente posible. Alguien me ha preguntado sobre los centros comunitarios. ¿Qué son los centros comunitarios ciudadanos? No he podido presentar eso, pero ahora lo explico con claridad. Imagínense lo siguiente, un área vacía en Cochabamba, un área grande, pero un área de 10 hectáreas. Y ahí vamos a poner lo siguiente: centros de investigación de universidades, centros de investigación científica, empresas que trabajan en tecnologías de investigación y comunicación y software y que producen partes industriales, y las vamos a conectar entre ellas para que compitan entre ellas, para que cooperen entre ellas y para que generen el ambiente apropiado para la innovación tecnológica. Esos son los centros comunitarios ciudadanos. Eso se conecta con los territorios inteligentes, que son otro concepto difícil de nuestro programa. Imagínense Irupana, ¿ya? O Rurrenabaque, mejor, ese hermoso lugar que ha sido matado por una decisión equivocada del gobierno de obligar a pedir visas a los israelitas. A ver. Pero es que, ¿cuánta gente vivía del turismo en Rurrenabaque y ahora están con una mano adelante y otra detrás, solamente porque el gobierno de Bolivia ama a los palestinos? ¿Qué nos importa? Ese no es nuestro problema. Nuestro problema es que las familias de Rurrenabaque tengan un buen ingreso. Bueno, lo que vamos a hacer en esos lugares es lo siguiente: vamos a conectar el turismo con la gastronomía, con el transporte, con la economía digital, con la economía naranja, con las programaciones, con el turismo de aventura, con el transporte verde y ecológico, etcétera, y de esa manera vamos a innovar la economía, vamos a generar empleos sostenibles y de un nuevo tipo que no van a depender de estar cavando un agujero para ver si después de 8 kilómetros encontramos un mar de gas. El tema de salud es muy importante. Solamente le voy a decir 3 cosas porque me come el tiempo. Primera, vamos a tratar de dar atención de salud con todas las prestaciones a todos los ciudadanos, pero ¿saben qué? Le vamos a poner presupuesto, pues. De verdad. Y vamos a equipar los hospitales de verdad. No vamos a hacer esa vergüenza que ha hecho el gobierno ayer o antes de ayer en Santa Cruz de llevar equipos al hospital japonés
entregarlos y después sacárselos para ir a hacer el mismo circo en otro hospital. Eso es indigno, eso no lo vamos a hacer. Segundo, muy importante, vamos a tratar de elevar la tecnología de nuestra medicina pública. Eso quiere decir mejor entrenamiento, sistemas, mejores controles. Vamos a mejorar nuestra institucionalidad, vamos a poner una autoridad reguladora de salud y vamos a poner un instituto que se va a encargar de ver estos temas tan difíciles de la práctica médica. Ahora se muere un paciente y se trata automáticamente como si fuera un homicidio, ¿no? Entonces vamos a tratar de resolver eso. Vamos a crear un sistema rápido de atención de enfermedades amenazantes de la vida y vamos a crear un fondo para el tratamiento gratuito del cáncer a partir del año 2021. Vamos a finalizar los centros oncológicos de Cochabamba, El Alto, Tarija y La Paz. Vamos a recondicionar los centros que existen. Vamos a mejorar la calidad de los servicios. Y vamos a atar a los hospitales a que ayuden a mantener buenas condiciones ambientales. Tienen que reducir sus impactos ambientales. ¿Dónde van todos esos líquidos, esos productos que salen de los hospitales? Esos son impactos ambientales. Y tienen que ayudar a preservar el agua, ¿no? Reducir su uso de sustancias tóxicas, etc. Aquí hay un tema muy interesante que es el de los cuidados. Yo voy a terminar con esto. Tenemos una preocupación muy grande respecto a que existe un sector de población que necesita atención. Los viejos están abandonados en todas partes, sobre todo en áreas rurales, pero también en las ciudades. Entonces queremos crear un sistema de cuidados. Hay toda una economía, que es la economía del cuidado. Pero los viejos nos interesan especialmente, porque esa gente que ya ha dado su vida trabajando ahora tiene que sufrir hambre, enfermedad, soledad y abandono. Y nuestro programa estrella es un programa que se va a llamar el programa Yo Te Acompaño. Los jóvenes van a poder, silencio por favor, los jóvenes es que me quitan tiempo, los jóvenes van a postular ese programa, van a ser entrenados para cuidar viejitos y entonces van a ir lunes allá de 6 a 7, martes allá de 7 a 8, jueves de tal hora, jueves de y van a ir a cuidar a los viejos de su barrio, de su comunidad, donde sea. Eso se va a registrar adecuadamente y la innovación es que cuando eso se haga, el joven va a poder decir, mire, aquí está, estoy certificado, cumplí mis 500 horas de cuidado de viejitos, y el gobierno le va a decir, muy bien joven, le aceptamos eso, y eso es el equivalente de su libreta de servicio militar. Aquí tiene. Al final, por favor. ¿Cabal? Perdón, Fernando. ¿Cabal? No, tienes tiempo todavía. Tengo otro tiempo todavía. Terminar con el tema de la política exterior. A ver, 4 puntitos. Primero, nuestro servicio exterior se va a dedicar a defender los intereses del país, no de ninguna ideología. Es muy simple. Nuestros intereses son nuestros intereses, las ideologías son ideologías, y por defender ideologías, este gobierno ha hecho tontería y media, nos ha metido en un montón de líos y nos ha perjudicado. Vamos a defender intereses, no ideologías. Por tanto, hay que asegurarse de que el servicio exterior esté ejercido por profesionales de la diplomacia, no por improvisados. Siguiente, nos vamos a sujetar al derecho internacional. El derecho internacional es un conjunto de normas que rige las relaciones entre los países, y hay que saber que no puede ser sustituida por la diplomacia de los pueblos, que aquí entre primos nos entendemos mejor. Eso no existe. Ya lo hemos visto en los foros internacionales, cómo es la realidad de las relaciones entre los países. Hay unas normas, hay unos procedimientos que son más difíciles de mover que las pirámides de Egipto. Vamos a tratar de jugar un rol de articuladores entre la CAN y el Mercosur, pero tenemos que saber una cosa. Para entrar en ese juego tenemos que aceptar que debemos estar en una economía de competencia donde se permite que las empresas poseídas por las familias actúen, no las empresas del Estado,
Queremos que la economía resida sobre todo en los ciudadanos. Me despido con esto. A muchos les interesa un país grande, un Estado grande. Eso es un fetichismo. A nosotros lo que nos interesa son ciudadanos libres y familias prósperas. Hay una gran diferencia. En este momento hay un gobierno próspero y familias con una mano adelante y otra atrás. No, tenemos que calmar. Queremos una economía para el bienestar de la gente. Y eso es lo que hay que entender. Y eso solamente se puede construir en una república democrática donde hay libertades y donde los gobernantes se sujetan a la Constitución y a las leyes. La Constitución es para que los ciudadanos controlemos al gobierno, no para que el gobierno nos controle a nosotros. Y por esa razón, damas y caballeros, les pido a todos, a cada uno de ustedes que vayan a sus familias esta noche y les digan, miren, nos vamos a sentar y vamos a pensar 2 veces por quién vamos a votar. Gracias.